Muy buenas tardes, buenas noches en realidad, a todos los asistentes. Vamos a tener nuestro segundo webinar de guías de revisión electrónicas. En MIFAC somos un PCE autorizado por SUNAT. Llevamos metidos en las guías electrónicas desde diciembre de 2022. Tenemos muchas soluciones prácticas y eficaces para empresas que mueven mucho volumen en guías. Y si tienen algún interés, gustosamente nos contactaremos. No se olviden que dejaremos una encuesta en el cual pueden indicarnos si podemos contactarles. Sin más que decir, les voy a dar el pase con Miguel Ríos, quien es un especialista de SUNAT. Ha trabajado en SUNAT en la parte de libros electrónicos y facturación electrónica. Es abogado tributarista y tiene más de 17 años en esto. Miguel, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias a MIFAT, sobre todo a ustedes por su amable asistencia esta tarde-noche de diciembre. Sabemos todos que, sobre todo los que somos papás, mamás, lo complicado que es este mes para, entre las labores y la cantidad de obligaciones que se generan. Y pensando en eso, también es bueno que empecemos mirando el 2025 para advertir algunas consideraciones sobre estas obligaciones o el cumplimiento de estas formalidades que tienen un componente electrónico, ¿no? Esta obligación, por ejemplo, el de sustentar el traslado a través de un documento llamado guía de remisión, que ahora tiene una versión electrónica, pero bueno, quien seguro estuvo en la reunión anterior o si no, debería tener en cuenta que en realidad no estamos solo ante un cambio de formato, o sea, no es que antes era una guía física y ahora se convirtió en electrónica, sino que, como SUNAC lo ha señalado muchísimas veces, incluso en esta última norma de la que vamos a conversar en un ratito más, la última que se publicó en noviembre de este año, en realidad se trata de un nuevo modelo de control. Aquí SUNAC está cifrando varias esperanzas, varios modelos de control en función a la información, a la trazabilidad que tenga ese documento llamado guía electrónica, que además, independientemente a ello, hay que decir que en los últimos años, SUNAT, en los últimos 2, 3 años, SUNAT le ha dado un alcance bastante distinto a la guía de remisión, en donde ya no es un documento que solo sustente el traslado de los bienes, sino que además sirve como un elemento que a juicio de la SUNAT da indicios de si la operación es una real o no real, ¿no? A la luz de lo que señala el artículo 44 de la ley de IGB, y que, como sabrán ustedes, en los últimos años también SUNAT ha aumentado significativamente la presión en fiscalizaciones parciales, algunas o la mayoría, sobre este tipo de verificaciones, ¿no? Sobre esto que el 44 de la ley de IGB le denomina operaciones no reales, ¿no? Así como pueden advertir ustedes, pueden inducir ustedes, el hecho de que no tenga una guía o tenga una guía mal emitida no solamente da lugar a que SUNAT suponga que hay el cumplimiento parcial o el incumplimiento de una obligación formal, sino que además SUNAT supone o cree que a partir de ese incumplimiento, pues esto es un indicio de que la operación sería falsa, sería no real, que la operación de compra de los bienes, no estamos hablando del contrato por el servicio de traslado, no, sino de la compra del bien que se traslada con esta guía mal emitida o no emitida, da cuenta pues de que la operación no ha sido real y por tanto la consecuencia en la lógica SUNAT es que se desconoce el efecto tributario de la operación. En principio el crédito fiscal del IGB y cualquier beneficio vinculado a este, ¿no? Como saldo a favor del exportador, recuperación anticipada, etcétera, ¿no? Entonces es un tema bastante de cuidado. Insisto que SUNAT ha cifrado sus esperanzas, sus nuevos sistemas de control en la información y en la trazabilidad que hay en este documento. Así que no lo debemos seguir mirando como el mismo documento que existía en el mundo físico que ahora tiene una versión electrónica. No, es muchísimo más que eso. Y es por eso también que SUNAT, como pueden ver ustedes en su presentación, si bien ya a partir del 1 de enero del 2024, en teoría todos estábamos en obligación de utilizar la guía de remisión electrónica, SUNAT ha ido dando, no prórrogas, porque a nadie le han movido su obligación, o sea, al día de hoy, todos los que tienen la necesidad de trasladar un bien deben emitir una guía de remisión electrónica, pero lo que ha hecho más bien es flexibilizar el cumplimiento.
¿no? A través de estas resoluciones adjunta de tributos internos o resoluciones de superintendencia nacional adjunta de tributos internos, por sus siglas RSNATI, en donde básicamente lo que ha dicho es que en tanto el contribuyente cumpla con emitir una guía física, en tanto este esté correctamente emitida, SUNAT no va a sancionar ni al remitente ni al transportista, razón por la que aquí se involucran las dos infracciones previstas en el artículo 174, tanto la del numeral 5, vinculada al transportar bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerada guía de remisión, y el numeral 5, el 9, que es el referido a remitir bienes. Numeral 5 para el transportista y numeral 9 para el remitente, ¿no? Entonces, ambas sanciones se encuentran, según lo que señala esta RS de discrecionalidad, la última que se ha publicado sobre el propósito, que es la 025 del 2024, la que tienen ahí subrayada en rojo, ¿no? Lo que dice es que hasta el 31 de diciembre del 2024 no se va a aplicar estas infracciones de las que comentábamos hace un momento, en tanto el contribuyente cumpla con emitir correctamente la guía de remisión impresa o en formato impreso, como decían ustedes, ¿no? Y que eventualmente esto solo es sancionable o es una advertencia, ¿no? A través de actas preventivas. Ya, esto se acaba ahorita, estamos ahora a 17 de diciembre, en teoría en 14 días más ya se acabará esta discrecionalidad y por tanto a partir de ese momento, si es que SUNAT nos hace un control y tenemos una guía de remisión física cuando corresponde la emisión de una electrónica, entonces podemos ser pasibles de cualquiera de estas dos infracciones que traen como consecuencia el comiso de los bienes, el internamiento temporal del vehículo, dependiendo de quién cometa la infracción, o en sustitución a esto, la aplicación de una multa pecuniaria, de una multa en soles, ¿no? Pero entonces no son temas menores, ¿no? Hay que tener entonces muy en cuenta la obligación que, insisto, ya está vigente durante todo el 2024, hemos sido emisores obligados de guía de remisión, y lo único que SUNAT había hecho era flexibilizar, no prorrogar, a nadie se le prorrogó, es una flexibilización del cumplimiento de esta obligación formal. Y pensando en eso y pensando en que en realidad es un modelo que todavía está inconcluso, que SUNAT, justo pensando en algunos medios para el control de la condición de la guía electrónica, ha ido en los últimos meses haciendo algunos ajustes, ¿no? Incluso, bueno, desde que salieron esta normativa del 2021-2022, la de la obligatoriedad, digo, lo que ha hecho SUNAT es sentarse con los gremios que están o que tienen más incidencia con el uso de una guía electrónica, como queda claro, pues transportistas, agentes aduaneros, a escuchar cuáles son los problemas de operatividad que estas guías podrían generar, que la vigencia de una guía electrónica o algunas formas en cómo deben emitirse podrían generar en estos sectores, ¿no? Entonces, a esto ha dado lugar, pues, no solo la flexibilización que comentábamos a través de las discrecionalidades, sino que también hubieron algunas pequeñas modificaciones. Es cierto que incluso a la fecha, hay, como parte de este mismo modelo de control, les decía, algunos sectores, como los aduaneros, le han dicho con todas sus letras a la zona que es improbable cumplir con la obligatoriedad así como está, ¿no? Porque, insisto, no solamente es que se cambió el documento físico a uno electrónico, sino que hay nuevos requisitos, hay nueva información, hay nuevas consideraciones que tomar en cuenta en relación al uso de este documento. No en todos los sectores, en muchos sectores seguirá siendo una versión electrónica del mismo documento en papel que había antes, es cierto, pero en algunos otros sí hay alguna serie de información o de procedimientos que deben cambiar en su día a día, ¿no? Solo para mencionarles, porque en realidad esta reforma, la que se acaba de publicar hace un mes, que es la RS 240 del 2024, ¿no? Del 13 de noviembre pasado, básicamente lo que señala es que hay algunos supuestos en los que ya no se va a poder aplicar el llamado ticket de salida. Entiéndase como ticket de salida aquel documento que excepcionalmente les permitía a los importadores o a los que realizaran la nacionalización de los bienes en nombre suyo, o sea, a los agentes de aduanas, a que puedan mover la mercancía sin una guía de remisión, en tanto utilicen este documento llamado ticket de salida
emitido por el administrador del puerto o por su concesionario, ¿ya? En tanto ese documento llamado ticket de salida tuviera la información señalada, pues, en la norma que regulaba esto. Era una excepción que básicamente se cumplía para el traslado desde el puerto hacia un almacén temporal o hacia zona secundaria incluso, ¿no? Y ahora lo que se ha restringido es que básicamente el motivo de traslado de mercancía extranjera, que es aquel movimiento que se da dentro del puerto en la zona primaria, pero que no tiene una destinación aduanera conocida todavía, o sea, se mueve, pero se va básicamente a un almacén temporal mientras que se dispone cuál es su destino definitivo. ¿Ya? A eso que se conoce como sin destinación aduanera o sin levante, ya no puede ser sustentado con este ticket de salida, sino que se ha dicho expresamente que eso tiene que hacerse necesariamente con una guía electrónica. Se ha modificado, si quieren se ha derogado, el 3.2.9.1 como una excepción no está derogada, pero se han hecho los ajustes necesarios para dar a entender con bastante claridad que este tipo de traslados desde el puerto, ya sin destinación aduanera o sin levante, deben necesariamente sustentarse con guía de remisión electrónica y que ya no pueden seguir utilizando el TIC. Aquel movimiento que se da dentro de zona primaria, que sí tiene un destino conocido, un destino más que conocido, un destino definitivo, o que se da desde el puerto hacia la zona secundaria, eso todavía puede seguirse utilizando a través de TIC. Ahora, incluso SUNAT en esta reforma ha señalado que en esta primera etapa, como que si está anunciando que enseguida vendrá una segunda etapa en donde se van a evaluar qué otros supuestos deben sustentarse necesariamente con guía electrónica, porque no se les puede aplicar alguna de las excepciones que ya, solamente por poner sobre la mesa alguna de las excepciones vigentes en este sector, por ejemplo, son los documentos que se emiten en las zonas francas, ¿ya? Ahora llamadas zonas especiales de desarrollo, en la SED. Otro de las excepciones son los documentos que se emiten al amparo de la Comunidad Andina o que se emiten al amparo del Mercosur, que también son excepciones para la utilización de guía. Entonces, en todos estos casos, nos ha dicho, están en revisión. En esta primera etapa hemos quitado al ticket, pero eso no quiere decir pues que sea lo único, ¿no? Estamos evaluando y enseguida pueden venir nuevas modificaciones. Pero como verán, es una modificación bien chiquitita, porque realmente quien toca es a los importadores o aquellos que realizaban los traslados o la nacionalización en nombre de los importadores, o sea, básicamente al sector de agente de aduanas. ¿Ya? Ese es el contenido o alcance de la reforma. Es la razón por la que se incluye este motivo de traslado de mercancía extranjera y bueno, y también se ha incluido como uno de los puertos al de Chancay, ¿no? Por las razones comerciales que conocemos todos, que en teoría ya es un puerto que ya opera, ¿no? Que incluso a la fecha, en teoría, ya se ha hecho el primer traslado, la primera llegada y el primer zarpe de mercancías desde este puerto hacia el Asia, ¿no? Eso es básicamente lo que hay. ¿Ya? Esto es algo que ha entrado en vigencia y que es justo que ustedes sepan de qué expresamente se ha tocado, ¿no? A pesar que obviamente la modificación como resolución tiene 7 páginas, en realidad en un resumen muy ejecutivo, pero muy cercano, también quiero decir, es básicamente lo que dice en esta lámina, no hay otra cosa detrás. Bueno, como parte del nuevo modelo de control, sí es necesario que ustedes entiendan que no solamente ha partido por señalar quiénes son los obligados, ¿ya? Sino que, como les he comentado, hay nuevos campos, hay una nueva forma de interactuar con la administración, porque claro, antes en el mundo físico yo pues, ponía mi guía de remisión, ¿no? Antes en el mundo físico, cuando yo tenía que ir por tramos, le ponía tramo 1, tramo 2, tramo 3. Antes en el mundo físico, cuando me encontraba con algún evento que me impedía que yo siguiera en la carretera, yo ahí nomás en la parte de atrás, ¿no? O ahí mismo en la parte inferior de la guía, dependiendo del formato de este documento, siempre, en tanto pues no tajes, no sobrescribas en información que está previamente escrita o previamente impresa,
¿no? Lo que hacía la gente era poner, pues nuevo punto de llegada, o punto 1, punto 2, ¿no? Todo eso se hacía en el mundo físico. Ahora que ya no hay una guía física, la pregunta es cómo podemos atender o cubrir todos esos supuestos que van a seguirse dando en la realidad y que, claro, ahora ya no tiene ningún sentido hacerlo sobre la guía electrónica, porque la idea del documento electrónico no solamente es que se genere por medio electrónico, sino que la información esté en ese medio electrónico. Entonces, no tendría ningún sentido llevar mi representación impresa. Ojo, no he dicho que no se pueda. O sea, si quieren, lleven su representación impresa, pero no tendría ningún sentido sobre esa representación impresa ponerle los datos del nuevo punto de partida, ¿no? Los datos de los tramos, eso ya no sirve, ¿no? Es más, la forma en cómo presentan la información, presentan la guía a la SUNAT, según la norma, lo que se ha dicho es que debería llevar un QR, ese QR no te han dicho cómo, lo podría llevar en tu celular, lo podría llevar en un hardware, en un gadget, una cosa en la que puedas enseñar QRs para que quien te intervenga, bueno, suponemos SUNAT, pueda leer esa información en ese QR y levantar pues todos los datos que están asociados a esa guía de remisión, ¿no? Y que si en el camino tú necesitas consignar información adicional como un nuevo punto de llegada, por algunas razones que vamos a detallar, entonces tienes que crearte un documento adicional, ¿no? Que es esta llamada guía por evento, que ahora vamos a entrar a especificar en qué casos se puede utilizar. Pero antes, un poco para precisar cuáles son esos requisitos adicionales a los que me refiero. Por ejemplo, esta norma, esta resolución de superintendencia que modifica algunos aspectos de la guía de remisión, tanto para el mundo físico como para el electrónico, que se publicó en julio del 2022, la que tenemos al frente, la 123 de ese año, señalaba, por ejemplo, como nuevo dato, que cuando el motivo de traslado sea la importación, ¿no? Entonces ahí tú necesitas señalar cuál es la DAN, o sea, la declaración aduanera de mercancías o dudas, si quieren, o la declaración simplificada, y la totalidad de bienes que figuren en dicha declaración sean trasladados en una sola unidad. Nuevamente, ¿no? La norma te decía, oye, cuando tú emites una guía por el motivo de importación, ¿ya? No es necesario que tú pongas el detalle de los bienes, porque ustedes saben que la regla general es que en la guía vaya el detalle de los bienes que se trasladan, salvo algunas excepciones. Esta era una, donde te decía, bueno, como es importación, no es necesario que pongas todos los datos de los bienes que trasladas, basta con que me pongas la DUA o la DAN, ¿no? O la DSI o la DS, como dice acá, ¿no? La declaración simplificada, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Norma ahora, no, perdón, esa es una excepción que todavía se puede utilizar siempre que la totalidad de los bienes señalados en esa DAN estén incluidos en esa unidad de transporte. Porque si tú me dices que tu DUA o tu DAN tiene, no sé, pues bienes que no puedes cargar en una sola unidad vehicular y que vas a utilizar 2 o más unidades vehiculares, entonces ya no sirve esa sección. Tú ya no puedes decir que no vas a describir los bienes porque vas a poner el número de DAN, porque siendo que utilizarás 2 o más unidades de transporte, esta sección ya no te alcanza. Lo que quiere decir es que tú, como cualquier mortal, a pesar que tengas una DAN a la mano, necesitas describirme la totalidad de los bienes que estás llevando en ese traslado. Y ahí viene un problema, pues, porque recordarán ustedes, no sé si están metidos en el sector o no, pero por lo menos habrán escuchado de que el mismo Estado se ha vendido como un Estado promotor, como una administración muy, bueno, que apoya el desarrollo del comercio exterior, habiendo aplicado procedimientos como la numeración anticipada, ¿no? Y la numeración anticipada implica que a veces ni siquiera los bienes están en el puerto y ya solicita la numeración. Y entonces tú no sabes con certeza si es que los bienes vienen en uno o más containers que están en ese barco, ¿no? O en ese BL madre. Entonces lo que tú haces es, como transportista, recibir, o como intermediario, como agente de aduanas, es recibir los bienes en la unidad que te dan y te lo llevas, ¿no? ¿Qué bienes están ahí? Tú no sabes, porque si bien tienes el mandato para despachar, no te alcanza para nada más, ¿no? Y entonces hay un problema, porque ellos no pueden conocer con certeza la totalidad de los bienes que están llevando en esa unidad vehicular, ¿no? Pero tampoco pueden utilizar la anterior excepción, que era poner el número de DAN, porque, otra vez, no todos los bienes van en esa unidad vehicular.
Y usted, bueno, cuando se los cuento así, ustedes dirán, oye, pero es que si era así, estaba mal, pues no, porque más allá de la simplificación y todo eso, quiere decir que SUNAT de alguna forma perdía el control, porque claro, si un Adán describía una cantidad de bienes que no entraban en una sola unidad vehicular, tenía que aceptar en nombre de esa sección que en la DAN tal, perdón, que en el vehículo tal hagan referencia a la DAN, pero que no supieran cuáles son los bienes de esa DAN que están en esa unidad vehicular, porque podrías utilizar 3, 4, 5, bueno, dependiendo pues de la cantidad de bienes que se va a movilizar, ¿no? Entonces, ese razonamiento, que es más una cuestión de control, es el que tiene SUNAC ahora. SUNAC necesita saber con certeza cuáles son los bienes que van en cada unidad de transporte y cuál es el punto de partida y el punto de llegada para cada caso en concreto, ¿ya? Incluso en el supuesto que tengas más de un tramo, la misma historia, ¿no? O que sea un traslado multimodal, o sea, que haya sido primero por carretera y luego por vía fluvial y luego por vía aérea o viceversa, ¿no? La misma historia, se supone que cada tramo debería tener su propia guía de remisión que pueda identificar con certeza no solamente los bienes que van en ese traslado, sino cuál es la trazabilidad, ¿no? De dónde vino, a dónde fue, por dónde pasó. Hay algunas excepciones, ¿no? Claramente, por ejemplo, si yo contrato un servicio de transporte de carga para que, ya sea que los bienes los entregué en la agencia del transportista o que fueron a mi local a recogerlos, ¿no? Y yo después de eso ya no sé, o sea, tengo un acuerdo marco en donde le digo, oye, en 2 días estos bienes deberían estar en Piura, pero yo después de eso ya no sé si en la furgoneta que llegó a recogerlos a mi local esa furgoneta en la que se va a Piura, o si de ahí de mi local que está en San Luis, toma un destino San Martín de Porres, que es donde está el local del transportista para acumularlos en una unidad más grande, y de San Martín de Porres luego entra, no sé, pues a Huacho, y luego se va a Huaraz, y luego regresa a Piura, yo no sé, ¿no? Y entonces ahí también Sonato tomaba algunas decisiones para no hacerlo para no estar en plan misterio. Lo que ha hecho Sonata ahí es que tu tramo, bueno, para un solo tramo, tú como remitente, no conoces otra cosa. O sea, para ti tu tramo es uno solo que va desde el lugar donde entregaste los bienes al transportista hasta su destino final, dependiendo de lo que hayas pactado con él, ¿no? Dependiendo si pactaste que lo entregaras en su local, en el local del transportista, en la jurisdicción a donde le enviaste, o si pactaste que le entregabas en el destino, ya sea destino local tuyo o local de tu cliente, ¿ya? Para ti como remitente es un solo tramo, y el transportista sí tendrá que hacer las guías de remisión del transportista que correspondan, pues de acuerdo digamos, a los lugares en donde se movió, dependiendo de cuál fue el traslado que ha hecho para estos bienes, ¿no? Es un poco lo que hay. Bueno, más para mencionar cuáles son esos nuevos campos, esa nueva información, hay nuevos catálogos, como documentos relacionados aplicables a la guía de remisión, esto de bienes normalizados, cada que escuchen bienes normalizados, acuérdense, solo se aplica para arroz, azúcar y alcohol etílico, ¿ya? Ningún otro bien tiene la obligación de denominarse bien normalizado ni de poner ningún dato adicional por tener la condición de tal, ¿ya? Solo azúcar, alcohol etílico y arroz, nada más, ¿no? Incluso para la detracción, la misma historia. También estos bienes son los únicos que a la fecha tienen la obligación, en el caso de que no sean ventas, sino simples traslados, hacer el depósito de la detracción como condición previa a ese traslado, en cuyo caso la detracción tendría que estar vinculada a esa guía de remisión electrónica que sustente ese traslado. Otra vez, para estos 3 bienes, arroz, azúcar, algodón, en supuestos en los que el motivo no sea venta o no sea compra, ¿ya? Si no es venta, no es compra, en teoría, por ejemplo, es un traslado efectuado entre establecimientos del mismo remitente, entonces ese traslado debe estar sujeto a detracción, aun cuando no sea venta, ¿no? Como condición previa al inicio del traslado, que es el dato que se te pide ahora cuando tú vas a llenar la guía de remisión, ¿no? Principales puertos del país, principales aeropuertos, bueno, ahí es donde se incluyó Chancay, por ejemplo, ¿no? Tipo de unidad de medida asociada a las DAN, o sea, las DUAS o las DCI, el código QR, que ya les decía, es la nueva forma en cómo te relacionas con la administración. Cuando SUNAT venga a revisarte, lo que tú tienes que hacer es entregar tu QR.
tu QR que puede llevar impreso, que puede llevar en un mensaje en el WhatsApp, que puede llevar en un aplicativo que tengas descargado en tu celular, en tu smartphone, o puede llevar en cualquier hardware, cualquier de estos aparatitos que sirven para generar QR, no sé, ya tú verás de qué forma, pero tienes que exhibir un QR. Y si no tienes un QR, la norma dice, bueno, entonces basta con que le señale los datos de la guía al que te intervenga. ¿Cuáles son los datos de la guía? 3 datos. Número de RUC del emisor, serie de la guía y número correlativo de la guía. Con esos 3 datos, el que te intervenga debe tener la posibilidad de revisar o de levantar toda la información que está asociada a esa guía de remisión, ¿no? Ya les contaba lo de bienes normalizados y los bienes sujetos a detracción. Ahora, una cosa que también es absolutamente trascendente es que los únicos medios que te permiten a la fecha para emitir guías de remisión es SUNAC Operaciones en Línea, para emitir SUNAC Operaciones en Línea y el llamado sistema del contribuyente, en donde entidades como MIFAC tienen una incidencia directa, ¿no? Porque ustedes saben que los proveedores de servicios electrónicos, que puede ser tu ocio o no, aquí la función de MIFAT es una indistinta a la de si es un ocio o no. Aquí la función de MIFAT en relación a la guía de remisión que se puede emitir desde el llamado sistema del contribuyente es la del que te apoya o te ayuda o en todo o en parte las obligaciones vinculadas a la generación de la guía, como puede ser el medio en el que generas, o sea, el aplicativo, el software en el que generas la guía, quien firma la guía, quien eventualmente te brinda el medio para que traslades el QR o la información, etcétera, ¿no? Esa es la función de PCE, ¿no? Y en esa función está MIFAT cuando decimos que la guía solamente puede ser emitida a través de SUNAC Operaciones en Línea o a través del sistema llamado del contribuyente, ¿ya? En cualquiera de los dos medios. No obstante, debemos reconocer, debemos advertir que hay algunos supuestos que todavía me permiten generar guías de remisión en contingencia, perdón, guías de remisión físicas, ya guías de remisión físicas. Acabo de decir que durante el 2024 ya todos estamos en la obligación de generar guías, o sea, todos somos emisores electrónicos de guías sin excepción, y que lo único que hizo SUNAT con las normas de discrecionalidad no es prorrogar, sino flexibilizar el cumplimiento de la obligación, ya que señaló que en tanto emitieras una guía física perfectamente emitida, no te iba a multar ni por numeral 5 ni por numeral 9. Ojo que no se incluye el numeral 4, que es no emitir la guía, ¿no? Si no emites el documento llamado guía, así sea en formato físico, de eso no te salva nadie, ¿no? Acá estamos hablando del numeral 5 y 9, que sí emitir la guía en un formato físico cuando no corresponde, pero emitir. Ya, independientemente a eso que se acaba ahorita, en teoría, salvo que lo vuelvan a prorrogar, pero por lo menos ahorita, o sea, lo cierto es que el 31 de diciembre se acaba esto, ¿no? Y entonces ya a partir del 1 de enero, cuando no tengamos la discrecionalidad vigente, la pregunta es, ¿puedo seguir emitiendo al menos de manera excepcional una guía física? Y la respuesta es sí. Puedes seguir utilizando una guía física, pero exactamente ahí, ¿no? En un supuesto excepcional. Bueno, en realidad que en dos. Lo que la norma denomina situaciones de concurrencia, que básicamente es las guías en contingencia o las guías emitidas, las guías físicas en sustitución de las electrónicas, emitidas en zonas de nula o baja conectividad a Internet, ¿ya? El primer supuesto, llamado guía en contingencia, es aquel caso en donde por una razón imprevisible, irresistible para el emisor, este no puede cumplir con el mandato de generar la guía electrónica. No es una razón imputable a él, ¿ya? No es imputable a él, ¿de acuerdo? Como podría ser, solo por poner casos sin la intención de decir que solamente en esos supuestos, sino en general, en cualquier situación en la que yo pueda demostrar que no fue por mi responsabilidad o que no es imputable a mí el asunto, la causa por la que no puedo haber emitido esa guía, ¿no? Por ejemplo, porque se te fue la luz, porque se cayó el software de contabilidad, porque hubo un desastre natural, hecho que además es conocido, ¿no? Etcétera. Cualquier situación en la que tú puedas decir, no, no respondió a mi voluntad. Me inundé, hubo un siniestro, robaron en la empresa, etcétera. Ya, claro, estos hechos que son particulares, no los generales, no los generales como un desastre, eso no tienes que probarlo, insisto, es un hecho de conocimiento público.
los que en la teoría se denominan de casos fortuitos, ¿no? La fuerza mayor, estos hechos particulares como que hubo un siniestro, hubo un incendio, te inundaste, te robaron, ¿no? Eso sí tiene que acreditarse de alguna forma si es que SUNAT lo solicita, ¿no? Y en general lo que ha dicho SUNAT es que la contingencia no tiene que acreditarse, basta con que alegues la contingencia, porque por ejemplo, se te fue la luz, eso ¿cómo lo vas a demostrar, no? Sería bastante burocrático y lógico pedirte alguna constancia de que la luz se te fue. Pero hablaba de acreditación, por ejemplo, cuando pues aludes que te robaron, que hubo un incendio, una cosa así, ¿no? Donde es obvio que algo debes tener. Pero si dice, no, se me fue la luz, se me cayó el software, eso sí, pues es inverificable. Ahí SUNAT debe solamente creer en que este evento ha ocurrido. Claro, porque ahí el control va por otro medio, no va por el hecho de si es cierto que se te fue la luz o no. ¿De acuerdo? Y la bajo nula conectividad básicamente es en aquellos supuestos en donde debas emitir la guía de remisión, ¿ya? Emitir la guía de remisión en alguna jurisdicción, en algún distrito declarado en este anexo de la resolución de superintendencia 254 del 2018 como de baja o nula conectividad a Internet, ¿ya? En esos casos, ¿cuál es la obligación? Ya, o sea, puedes emitir la guía física. A ver, acá tengo, ¿no? Sí, pero no es una guía física común. Es una guía física que tiene ciertas características, ¿no? Dentro del recuadro, que está en la parte derecha superior, debe decir emisor electrónico obligado. Y en la parte superior, fuera de ese recuadro, debe tener la leyenda de guía de remisión remitente o guía de remisión transportista, dependiendo según corresponda, emitida en contingencia, ¿ya? Si tu guía no tiene esos datos, entonces tu guía no sirve. Ya esa guía física no va a tener efecto tributario y ya, como decía, no solamente la consecuencia es que eventualmente te van a multar por haber hecho un traslado sin guía, sino que van a desconocer el efecto tributario de la adquisición o del costo del gasto que está vinculado a esos bienes que has trasladado. ¿Ya? Pregunta típica acá, oye, ¿y es posible que en las guías que yo tenía unas guías ya impresas antes de la obligatoriedad? Antes de la obligatoriedad, ¿yo le puedo poner con un sellito, un medio mecanizado esta información? Sí, puedes, en tanto no sobrescribas, no taches, no tajes, no pongas sobre, ¿no? En la información que ya está de manera preimpresa, puedes ponerle con un sellito esa información. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque en el recuadrito este que está en la derecha, usualmente no hay espacio. Entonces ahí yo no veo forma de que tú le puedas poner el sello. Pero si en tu caso tú dices que sí puedes, porque el tuyo sí tiene espacio, bueno, adelante, puedes poner el sello. Pero únicamente acuérdate en relación a aquellas guías, aquellos talonarios de guías físicas que ya tenías impresas al momento del inicio de la obligatoriedad, de tu obligatoriedad, ¿ya? Porque recuerden que esto de la obligatoriedad empezó a entrar en vigencia progresivamente en enero de 2023, otros en julio del 2023, algunos casos a partir de la inscripción en el RUC. Entonces, dependiendo de tu obligatoriedad, ¿no? Si a la fecha de entrada, o sea, si la autorización es anterior a tu obligatoriedad, sirve que ese talón que tenías autorizado antes del inicio de la obligatoriedad de guía electrónica pueda tener los sellitos. ¿Ya? Y si no, o sea, si ya es un paquete de guías que has autorizado después del inicio de la obligatoriedad, entonces eso ya deben tener esta información de manera preimpresa. ¿De acuerdo? En cuyo caso la norma te dice que como ya es una autorización después del inicio de la obligatoriedad, esa autorización debe ser de una serie que nunca antes hayas utilizado y por tanto el correlativo del número del documento de la guía debe partir desde el 1, del 01, 02, 03, ¿ya? La serie no debís utilizarla jamás. Recuerden que en el mundo físico la serie estaba vinculada a un establecimiento ya, olvídate de eso. Aquí es una serie nueva, si quieres, vincúlala al domicilio fiscal, que es el establecimiento 0000, pero eso sí, nunca debiste utilizar esa serie de las guías impresas que vas a autorizar después del inicio de la obligatoriedad a guía electrónica, ¿no? En este modelo de control, les decía, se ha creado dos supuestos adicionales, dos supuestos o dos, como parte de este medio de control. Bueno, este es un documento, lo que esté llamado la guía por evento, que básicamente la guía por evento se emite por hechos posteriores al inicio del traslado. Acuérdate de esto, la guía por evento se emite por hechos posteriores al inicio del traslado, ¿ya? En tres supuestos básicamente, que están específicamente desarrollados en la resolución de superintendencia que regula esto.
cuando hay imposibilidad de continuar con el traslado, ¿de acuerdo? Cuando tienes un transbordo no programado, porque se malogró el vehículo, por ejemplo, o cuando llegas al lugar y es imposible entregar los bienes, ¿no? Porque puede darse esto último, ¿no? Llegar al lugar y que hay un rechazo, que digan, no, yo no pedí, o yo no soy esta persona que en teoría es el destinatario, no vive acá, no reside acá, aquí no está su local, no lo conocemos, ¿no? En cualquiera de los supuestos, en cualquiera de estos eventos, se emite este tipo de documento que lleva por nombre tal, ¿no? La guía por evento. Otra vez, por hechos que se dan después del inicio del traslado y, por supuesto, antes de que ese traslado llegue a su fin, ¿no? Insisto, por 3 supuestos: transbordos no programados, imposibilidad de continuar con el traslado o imposibilidad de entregar los bienes, ¿no? Hay un único supuesto que se da después de haber iniciado ese traslado y que merece no una guía por evento, sino una baja. Antes de eso, a ver, vamos. La generalidad de guía por evento ya se las conté, son estos casos, ¿ya? Y tenemos la otra figura que es la baja de la guía de remisión, que básicamente es por cualquier hecho anterior al inicio del traslado. Y ahí sí puedes cambiar lo que quieras, claro, porque das de baja la guía y vas a emitir una nueva diciendo pues que el otro traslado nunca se realizó, ¿no? O no se dio, ¿de acuerdo? Entonces, si ya comenzó el traslado, guía por evento. Si no ha comenzado el traslado, baja de la guía, ¿ya? Eso de baja de la guía, la verdad que es que con pinzas, ¿no? A veces me escribe gente o me pregunta y me dice, oye, mira, a ver, no nos dimos cuenta, se emitieron 2 guías de remisión, esto fue en febrero del 2024, guía de remisión electrónica, claro, febrero, el destino era Piura Huaraz, perdón, Lima Huaraz, ¿no? Que había al término de la distancia ya 2 días, ya pues estamos en diciembre, y esto en teoría ocurrió en febrero. A la guía que no se utilizó, ¿no? A la guía que, es más, no nos habíamos dado cuenta de su existencia. ¿Puedo hacer una comunicación de una baja de la guía? Sí, claro. No, pero un segundo. La norma dice que es hasta que no termine, eso se puede dar hasta que no termine el traslado. Es que ese traslado nunca comenzó, ¿no? No es que como ya terminó el traslado relacionado a la guía 2, que se emitió y se utilizó correctamente, entonces eso ya amarra la imposibilidad de darle de baja a la otra guía, no, pueden darle de baja. Pero claro, cuando das de baja la guía, te sale un anuncio intimidante de nuestra querida administración tributaria que te dice, oye, este documento de baja de la guía puede ser materia de fiscalización posterior. Bueno, así ocurre, ¿no? Entonces, hay un único supuesto en donde, a pesar de haber ya comenzado el traslado, ¿no? Porque nuevamente, si ya comenzó el traslado, guía por evento; si no inició el traslado, baja la guía, ¿no? Pero hay un supuesto en donde, a pesar que ya comenzó el traslado, corresponde una baja y no una guía por evento. ¿Cuándo? Cuando lo que hay que cambiar es el destinatario. Entiéndase, el sujeto destinatario. Si lo que tienes que cambiar es el sujeto, entonces en ese caso, a pesar que ya inició ese traslado, corresponde una baja de guía para que emitas otra en sustitución. ¿Ya? Este es el modelo que tiene SUNAT. Y otra cosa, no menos importante, ya para dar pase a las preguntas, es que en todo este medio, hablando del modelo de control, es súper importante que el contribuyente ingrese cada cuánto, el plazo máximo es de 7 días calendarios del mes siguiente, para revisar en SUNAT Operaciones en Línea cuáles son todas las guías que se han emitido en donde lo identifican a nosotros, a él, como destinatario para efecto de eventualmente brindar la no conformidad. No conformidad que puede ser parcial en el caso de que lo que haya que señalar es no estar de acuerdo con la descripción, no estar de acuerdo con la cantidad, con el modelo, con el transportista, ¿no? Porque ahí dice que fue fulano y en realidad fue otro, ¿no? O sea, para cosas que no desconocen el traslado, sino que discuten el contenido de esa guía, ¿no? O puede ser una no conformidad total, en donde ahí sí lo que dices es, yo no soy el destinatario, lo que en el sistema se conoce como repudio, ¿no? Cuando ustedes van a darle la baja a la guía, hay uno que dice disconformidad y otro que dice repudio. El repudio se entiende como una o no conformidad total. Yo no soy el destinatario, no sé de qué me están hablando aquí, ¿ya?
¿Por qué es importante? Porque en el nuevo modelo de control de la SUNAT ya no va a ser que te va a llegar a revisar qué guías tienes, al revés, va a revisar las guías que tienes, o sea, que están en el sistema y que advierten que tú habrías recibido una cantidad de bienes, porque a partir de eso es que eventualmente pueden hacer una fiscalización. Si recibiste tantos bienes, ¿qué hiciste con ellos? ¿En dónde están? ¿Los vendiste? ¿Son insumos, un cuadro de insumo-producto? Dime cuántas unidades generas. ¿Las vendiste? ¿Están en tu almacén? Vamos a hacer una inspección de ese almacén para verificar si esos bienes que dicen que tú recibiste, porque aquí estás identificado como destinatario, finalmente fueron ventas que declaraste, ¿no? Que, si insisto, es una forma bastante distinta de cómo SUNAT viene ejecutando las fiscalizaciones por operaciones no reales, ¿no? Eso es, 7º día calendario del mes siguiente. Es importante comentar que dentro de estos 4 hechos que yo he presentado acá, que es la emisión de la guía por evento, la comunicación de baja y la no conformidad, ¿ya? De estos 4 supuestos, solamente el primero, o sea, la emisión de la guía, se puede hacer desde el sistema del contribuyente, en cuyo caso utilizan un PCE como MIFAD, o lo pueden hacer desde SUNAT Operaciones en Línea, con su clave SON. Ya, los otros 3 medios, o los otros 3 hechos, que es, otra vez, la guía por evento, la comunicación de la baja de la guía y la no conformidad, solo se pueden hacer a través de SUNAT Operaciones en Línea, ¿ya? Solo se pueden hacer a través de SUNAT Operaciones en Línea, ¿ok? Bueno, eso era lo que debía comentarles. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, les ruego, por favor, encarecidamente trasladarme algunas preguntas o dudas a las que tengan a bien. Muchas gracias, Miguel. Sí, tenemos justamente en el chat están las preguntas. Si gustas, te las nombro o te permito leerlas directamente. A ver, sí, te ruego, me permite leer. Aquí las tengo, ya las estoy Ok, visualizando. listo, te cedo. A ver, me dice aquí, quisiera saber si las guías electrónicas deben ser archivadas en físico para presentarlas a la SUNAT. No, las guías electrónicas no se archivan en físico, ¿no? Es más, la norma que regula la guía electrónica señala expresamente que SUNAT es quien sustituye al contribuyente en la obligación de conservar los documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque SUNAT es, a ver, en el caso de la guía emitida por SUNAT Operaciones en Línea, lo hace desde la plataforma de la SUNAT. Es como si tu PCE fuese SUNAT, o el que te dé el software es la misma SUNAT, o sea, esas guías siempre van a estar ahí. Y en el caso del sistema llamado del contribuyente, el contribuyente tiene que remitir el XML para que SUNAT lo valide. Entonces, en cualquiera de los 2 sistemas, SUNAT igual tiene ese documento, ¿no? Si vas a almacenar por seguridad algo, que eso que almacenes sea una representación impresa. A ver, en el caso de las guías, ¿ya? De las guías que comienzan, cuya serie, digamos, comienza con la letra G o con la letra T, ¿no? Si quieres guardar algo, tendrías que guardar el XML, ¿ya? No tiene sentido que imprimas y que guardes esa representación impresa. Ahora, le digo, eso desde el punto de vista obligacional, ¿no? Eso con la SUNAT, ¿no? Hay algunos supuestos, por ejemplo, ¿ya? En el traslado que hay desde Desaguadero, y aquí seguro si hay alguien me mentirá, esto es lo que me han dicho en más de una oportunidad, ¿ya? En el traslado que hay de Desaguadero hasta eventualmente alguno de los puertos en Arequipa, no sé, ¿no? O se van de Desaguadero Lima, no sé, ¿no? Como ustedes saben, que ahí hay un cambiante nivel de operaciones no formalizadas o de contrabando, ¿no? O sea, eso es enorme. Entonces, en muchos de los casos, como hay controles a lo largo de esa carretera, no tanto en la misma zona de la frontera, sino ya en la carretera que va hacia la costa, de Desaguadero hacia la costa, cualquiera de las salidas que hay, Arequipa, Lima, Tacna, no sé, ¿no? Ahí hay controles. Entonces, muchos de los transportistas tienen acuerdos con la administración para que una vez que un vista ya haya un fiscalizador, un fedatario verificador, haya hecho la inspección ocular de los bienes que están en ese transporte, ¿no? Ellos puedan, sobre la representación impresa o sobre la guía que existía antes, le ponían un sellito, ¿no? Y con ese sello, ellos ya pasaban por los otros controles, exhibiendo el sello ya, pero sin descargar cosas, porque esa descarga ya se la habían hecho, no sé, pues unos kilómetros atrás, ¿no? Eso ha servido.
¿no? Ahora en el mundo de la guía electrónica, bueno, están haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Y en cuyo caso llevan una representación impresa, ¿no? Pero otra vez es porque hay temas ya particulares, yo mismo para temas de administración interna quisiera que no sea así, pero tengo la necesidad de tener una guía impresa, ¿no? Ya, sí, por temas internos, por temas administrativos, por temas muy particulares, pero de ahí, porque sea el medio en que tienes que guardar para mostrarle a la SUNAT cuando venga, no. La SUNAT no te debe pedir una guía, una representación impresa de la guía electrónica. Eso es descabellado. Eso es contrario a la misma norma que regula guía electrónica. ¿Ya? No puede pedirte. Insisto que para temas internos ya tú decides. ¿Ya? Tampoco en PDF, tampoco tiene sentido. Si vas a guardar algo, en el caso de las guías emitidas de sistema propio, guarda el XML, ¿no? Digo del sistema propio porque las guías que comienzan con E, que son las guías que se emiten en segunda operaciones en línea, eso sí no tiene ningún sentido que lo guarde de ninguna forma porque eso se encarga SUNAT, ¿ya? Dice... muy buena pregunta. Dice, tengo una consulta. Cuando se realiza una subcontratación de transporte, ¿quién emite la guía electrónica? El que emite la guía electrónica es el que realiza el traslado. Vamos a ponernos todos en el asunto, ¿ya? ¿A qué se trata? ¿A qué se refiere con una subcontratación? Lo defino porque luego cuando he conversado en escenarios similares, al final se entiende una cosa distinta, ¿ya? Subcontratación es cuando yo, remitente de los bienes, dueño de los bienes o comprador de los bienes, no sé quién corresponda, contrato al transportista, ¿ya? Contrato al Veloz IRL, pero el Veloz para ese servicio en particular, no sé, por las características, por la distancia, porque ya está, digamos, en otras operaciones, no tiene unidades y tiene que contratar a otro transportista, ¿no? A alguien vinculado a él, no sé, a otro transportista que ya no es, que no es que no es el Veloz IRL, es otro, ¿no? Digamos que se llama ahora Rápidos y Furiosos SAT, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ya quién me emite la factura por el servicio de transportes? La factura me la emite el Veloz IRL porque yo lo contraté a él. Yo la relación comercial como remitente la tengo con él. La factura por el servicio. ¿Y la guía de remisión? La guía de remisión me la emitirá, la guía de remisión del transportista. La emitirá, claro, la remitente la emito yo. La del transportista la emite, en ese caso, Rápidos y Furiosos SAT, ¿no? Porque fue con sus unidades que se realizó ese traslado, ¿no? Pero ¿cómo se compatibiliza? ¿Cómo luego SUNAT va a saber? Eso no es raro, ¿no? ¿No? Que la factura me la emita uno y la guía de remisión esté en nombre de otro. No, porque te cuento que cuando emites una guía de remisión por subcontratación, de transportista por subcontratación, hay unas preguntas adicionales. Te dice, oye, ¿este es un subcontrato? Si le dices sí, te pregunta ya, ¿quién es el subcontratador? ¿No? Te preguntan por el Veloz IRL. El subcontratador, o sea, a quien originalmente contrataron y luego subcontrató a otro es el Veloz IRL, ¿ya? Ok, ¿quién paga la factura? Bueno, ahí tú tendrás que decir, ¿no? ¿Quién de los dos te va a pagar? A lo mejor se asume que te está pagando directamente el Veloz o que te está pagando el remitente, si es que tiene el conocimiento de que hay un tercero que se va a prestar ese servicio y ha quedado que te lo va a depositar a ti, ¿no? Entonces, incluso para tema de bancarización, o sea, todo está absolutamente identificado y es transparente en la guía del transportista, así que no hay ningún miedo. ¿Ya? Algunos dicen, no, pero ¿y por qué no emiten una guía de transportista, el Veloz, o sea, quien contraté, y una guía de transportista Rápidos y Furiosos que hace su contratado? Porque así no funciona. Pues aquí no se emiten guías de remisión por si acaso. Aquí se emite la guía de remisión según la norma manda, y la norma manda que el que emite la guía de remisión es el que realiza el servicio de transporte, o sea, quien realiza el traslado en concreto, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no? Porque hay mucha informalidad en el tema de quién es el titular o a nombre de quién está el certificado de habilitación vehicular o la TUCE, ¿no? Porque ahí lo que dice nuestro Reglamento Nacional de Tránsito es que es el transportista el que tiene que realizar el servicio de transporte, o sea, entendiéndose como una actividad vinculada a un tercero, ¿no? O sea, una cosa es que yo tenga vehículos para transporte de mis propios bienes y otra cosa es que haya constituido, haya pedido autorización al MTC para prestar el servicio, o sea, dedicarme a prestar el servicio a otros, ¿no? Y en ese caso es que el reglamento de administración de tránsito dice, oye, no, ahí en ese caso
los vehículos deben ser de propiedad de transportista, salvo que estén en leasing o salvo que estén en arrendamiento operativo, en tanto el arrendador sea una empresa autorizada por la SMV, ¿no? Porque estamos hablando de estos contratos de fideicomiso, de fideicomisos en titulación y similares, ¿no? Donde, claro, eventualmente se ha recibido algún capital, administra y por eso ha comprado vehículos para alquilar, ¿no? En esos supuestos, en los otros arrendamientos operativos, arrendamientos a secas, en teoría, en esos otros vehículos no debería poderse prestar el servicio de transporte, no debería, ¿no? Pero, todos sabemos cómo es ese mercado acá, ¿no? Pero yo les aconsejo que igual estén atentos a eso, porque eventualmente eso, incluso eso podría ser un tema de observación por parte de la zona. Y ya saben que el peligro no es que, ya, te desconozco la factura, el IGB por el servicio de transporte. No, ese no es el peligro. Lo que SUNAT va a estar orientada es conocerte el costo de los bienes que son trasladados. Por decir, no es que si no está la guía, si yo tengo dudas sobre la guía, yo voy a suponer pues que la operación es de favor, que es una operación no real, que es una factura que no existió, que la has acomodado y una evidencia de que lo has acomodado es que esta guía está mal emitida o que refiere a un transportista que no es propietario del vehículo, que es contrario a lo que dice el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. ¿No? Entonces, cuidado con eso. ¿Ya? Se supone que el titular del vehículo, el dueño del vehículo, en nombre de quien está el certificado de habilitación o la TUCE, debe ser el transportista que te preste el servicio. ¿Ya? Miguel, Muy Miguel, bien, por disculpa. favor. Sí, tengo una pregunta de un cliente que me la pasó por interno, no sé si te la puedo hacer Sí, brevemente. Me sí, dice sí, que por él favor. utiliza guías de importación y exportación para clientes que necesitan moverlo vía terrestre, digamos Ecuador, Bolivia. ¿Y cómo hacen ese caso? Porque las guías de importación y exportación solo permite escoger puerto o aeropuerto y él lo hace vía terrestre. Claro, lo que va a pasar en ese caso es que por lo menos, a ver, hay dos cosas, ¿no? Para comenzar, hay excepciones en donde justamente los traslados efectuados hacia los países de la Comunidad Andina o del Mercosur, o sea, Ecuador, Bolivia, Colombia, o del Mercosur, ¿no? Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile incluso, tienen un documento autorizado que puede ser, no es que puede ser, sino que si de existir, ¿no? Reemplazo, sustituye a la guía de revisión. Y eso está regulado en el mismo reglamento de comprobante de pago, excepciones que se aplican a la guía electrónica, ¿no? Esta es una posibilidad, que estemos hablando de estos documentos que sustituyen a la guía. ¿Ya? Y si no tenemos estos documentos que sustituyen a la guía, entonces lo que podría hacer es tener una guía en la zona peruana, ¿no? O sea, hacer como un documento que me cubra para mi querida SUNAT, en cuyo caso, pues yo emitiré como punto de llegada o punto de partida el puerto o la zona de frontera, ¿no? Bueno, ahí va a depender de la realidad, ¿no? De si yo en realidad llego a un local, no sé, pues en Puno, en Juliaca, o si voy de frente, ¿no? Si, ¿no? Pero puedes poner como que un documento, una guía de remisión que te cubra este espacio nacional, que es el que cuenta con la guía, y de ahí en adelante que sigas con los documentos comunitarios o los acuerdos comerciales que permiten emitir este tipo de documentos que sustituyen a la guía de remisión. Cualquiera de las dos formas es absolutamente válido. Ya, para hacerte más preciso, en el reglamento de comprobantes de pago, estas excepciones las puedes encontrar en el numeral, segundo, Si gustas, me lo pasas después, no hay problema, yo se lo no te alcanzo. preocupes, ahorita mismo, prefiero darlo ahorita Ok, mismo. listo, listo. Estoy a la vista en el 3.2, está en el artículo 21, ¿ya? Artículo 21 del reglamento de comprobante de pago, solo quiero precisarte el numeral porque el 21 es súper grande. Ya, acá está en el numeral 3.2. 3.2, y ahí vienen varios supuestos. El 3.2.1, que es transporte internacional
de carga efectuado por empresas de transporte internacional autorizadas conforme a los términos del Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre de países del Cono Sur, ahí entran los del Mercosur, ¿no? El 3.2.2, que es el traslado internacional de carga efectuado por empresas del transporte terrestre internacional realizado conforme a los términos del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Que son los países comunitarios, ¿no? En ambos casos, los documentos se denominan Carta de Porte Internacional por Carretera y el Manifiesto de Carga Internacional, o la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. Esos son los documentos que sustituyen a la guía de remisión del remitente y a la guía de remisión del transportista, porque justo este 3.2 del artículo 21 del Reglamento de Comprobante de Pago expone los supuestos en donde no hay obligación o no se exige ni una ni otra, o sea, ni la del remitente ni la del transportista, ¿ya? Muy bien, volvamos a las demás consultas que habían. Dice, ¿cuántas guías de remisión remitente puedo consignar en mi guía de transportista electrónico teniendo en cuenta que su punto de origen y su punto de final son los mismos? Mi cliente emite de 10 a 20 guías electrónicas. Ya. ¿Se acuerdan que les contaba todo el tema que había pasado con los temas, con las DUAs que antes se podían consignar? Decía, bueno, lo que quiere es que es que cada guía vaya con su descripción de bienes, ¿no? Bajo el mismo principio, bajo la misma lógica, perdón, aquí el principio es que cada guía de remisión del remitente vaya asociada con su guía de remisión del transportista, ¿ya? Digo esto porque en el mundo físico todavía subsiste esto que llamábamos la guía de remisión del transportista resumen, que te decía, oye, si tú tienes a dos o más, a más de 20 remitentes cuyos bienes estás llevando o cargando en una sola unidad de transporte, ¿no? 20 o más remitentes, entonces tú, en lugar de hacer una guía de transportista por cada guía de remitente, haces una sola guía del transportista y ahí pones en la referencia, en lugar de los bienes, la guía de remisión del remitente que sustenta ese traslado. Una fatalidad de esa sección, a que, insisto, no se ha derogado, sigue existiendo en el mundo físico, solo en el mundo físico. En el mundo electrónico ya no hay eso, ¿ya? Y la única guía resumen que podríamos decir existe es justo el que nos preguntan acá, ¿no? La norma ha dicho, oye, cuando tú tengas dos o más guías de remisión, ¿ya? Dos o más, no te dice cuántas, no te dice 3, 4, 5, 6, ¿no? Dos o más. En tanto se trate del mismo remitente, ¿ya? Se trate, perdón, del mismo destinatario y del mismo lugar de destino, entonces si se completan todas estas condiciones a la vez, entonces tú, en lugar de hacer una guía del transportista por cada guía del remitente, puedes en la guía del transportista hacer referencia a estas guías del remitente. Y me preguntan acá, ya, pero ¿y hasta cuántas? No se ha dispuesto un límite, ¿no? No, pero y operativamente hasta la cantidad de caracteres que te dejes. Si estás emitiendo por Sunaco operaciones en línea, me parece que hay una relación de estos 5.000 caracteres, ¿no? Y si estás en el sistema del contribuyente, la verdad que es que ahí sí entiendo que no hay ningún límite, y si lo hubiera, va a depender de los AN que están en la descripción. Ahora mismo tendríamos que ver el anexo para ver hasta cuántos AN se permite, pero como regla general ahí no hay límite, ¿eh? Porque recuerden que esto es un XML, ¿no? Ya, yo supongo que tampoco van a ser varios cientos, ¿no? Pero eso, insisto que la norma no ha puesto límite, y en tanto el sistema te lo permita por capacidad, por tamaño, por referencia, lo vas a poder hacer, ¿no? Insisto que en el caso de Sunaco operaciones en línea podríamos tener alguna limitación, porque en la descripción alcanzan solo hasta 5.000 caracteres. Bueno, solo hasta, que ya es bastante, ¿no? 5.000 caracteres. Pero si no estamos hablando de las guías de Sunaco operaciones en línea, sino de las guías que se emiten desde el sistema propio, la verdad que es que ahí sí no hay límite, ¿no? No hay límite. En todo caso, el límite debe ser suficientemente grande, que no creo que nadie llegue a ese supuesto, ¿ya? 10, 20, 30, 40, 50, 100, las que quiera usted. No, insisto que no existe un límite establecido en norma, ni en procedimiento. Buenas tardes, ¿de cuándo es obligatorio emitir guías? Ahí le decía, ahí hemos tenido bastante agua debajo de ese puente. Hemos tenido algunas reglas que por operaciones indicaban la obligatoriedad desde enero de 2023,
otras que por tamaño de contribuyentes indicaban obligatoriedad a partir de julio del 2023, que luego tuvo una flexibilización, una suerte de prórroga. Miren, en conclusión, para no marearnos con el tema, porque creo que ya es una discusión bizantina a esta altura de las cosas, lo que debo decirles es que desde el 2024, desde el 1 de 2024, todos estamos obligados a guía. Todos. Los nuevos, los antiguos, los grandes, los chiquitos, todos, los transportistas, los remitentes, todos estamos obligados a guía. Ya desde ahí ya no hay si bien una flexibilización en el tema de la aplicación de la sanción con la discrecionalidad que vimos hace un rato, ya eso es una cosa. Otra cosa es el tema de la obligatoriedad. La obligatoriedad ya desde el 1 de enero de 2024 ya no se movió. O sea, todo el 2024, todos hemos sido obligados a la emisión de guías. Salvo que no exista, salvo que recién te hayas inscribido, no sé, pues en octubre de 2024. Ahí la norma te decía, desde que tengas la necesidad de emitir tu primera guía de remisión, desde ese momento eres obligado a emitir guías. No es como facturas, boletas que te dicen, bueno, desde el primer día calendario del tercer mes siguiente tu inscripción. No, acá nada. Acá desde el momento que te inscribes. ¿Ya? Si tienes la necesidad de emitir una guía, esta tiene que ser guía electrónica. ¿Ya? Eso es. Dice, ¿qué sucede si tengo guías erradas que se han anulado internamente, pero no se le ha dado de baja a través de la SUNAT? Hay que darle de baja porque, como hemos dicho, eso no tiene plazo. O sea, se supone que el plazo es un hecho. El hecho es que no haya terminado el traslado. Si eso se trata de guías cuyo traslado nunca existió, hay que darle de baja. No hay un plazo en específico. Justo razón de la reforma anterior es que la reforma anterior te da hasta 5 días calendarios siguientes a la emisión de la guía. Ahora ese plazo no existe, lo han dejado abierto, pero como dice el mensajito que te sale, esto siempre puede estar sujeto a una fiscalización posterior, ¿no? Para saber si realmente se tratan de hechos que no se concretaron. Si salgo de Lima con carros que van hacia Arequipa y otros a Tacna en la misma unidad, ¿debo emitir una guía para las unidades que van a Tacna como primer destino Arequipa y como otro destino Tacna? Lo que habíamos dicho es que cada guía de remisión del remitente debe tener su guía de remisión del transportista, ¿no? O sea, juegan en paralelo. Me dicen, no, ya, suponte que es una sola guía de remisión del remitente, te digo, ya, y en esa sola guía de remisión del remitente había 100 bienes. 50 bienes los debí dejar en Tacna y 50 bienes los dejaba en Arequipa. ¿Ya? ¿Qué debo hacer ahí? Ahí está mal emitida la guía de remisión del remitente, porque en ese caso necesitabas no una, sino 2 guías de remisión del remitente. Pero es el mismo remitente, sí, pues, aunque sea el mismo remitente. Pero es el mismo destinatario, sí, aunque sea el mismo destinatario, que tiene un local en Arequipa y el otro en Tacna, necesitaba 2 guías de remisión del remitente. En cuyo caso, cada guía de remisión del remitente tendrá su correspondiente guía de remisión del transportista. No, pero tú dijiste que ahí se podía hacer un resumen. No, es únicamente cuando es el mismo remitente, en el ejemplo último se cumple, ¿ya? Pero además necesita que sea el mismo lugar del destino, cosa que no se cumple, ¿no? Bueno, y el otro que sea el mismo destinatario que también se cumple, pero el otro supuesto es que sea el mismo lugar de destino, no se cumple. Entonces ahí no puedes utilizar esa sección. Cada guía de remisión del remitente debe tener su guía de remisión del transportista, ¿no? Si tienen obviamente una sola unidad, un solo remitente, pero punto distinto de llegada, cada quien con su guía de remisión del transportista, indicando el correspondiente punto de llegada. Aquí es. Buenas noches. ¿Pueden compartir las diapositivas para poder orientar a las áreas de la empresa? Sí. Seguro que sí. En el caso, Sí, le dejamos ahí el link de la encuesta y también le dejamos el correo por cualquier caso y se lo compartimos. Te cedo, Miguel. Oh, listo. En el caso de una guía de remisión de remitente es obligatorio que firme en físico para validar el recibido por parte del cliente y ante una posibilidad de fiscalización. Es que la respuesta, señor Víctor, a su pregunta directa es no tiene por qué firmar. Ahora, ¿por qué es que el señor Víctor pregunta eso, no? Eso de que la debe firmar. Alguien aquí me dirá, perdón, pero que tenía que firmarse la guía de remisión. Y te cuento que en la fiscalización, estos locos de los fiscalizadores te piden eso. O sea, entre otras cosas, para creerte que tu guía es real, o sea, no se trató de una guía manipulada, que trata de suscitar una operación no real, o sea, como medio de fehacencia, o fehaciencia, como ellos llaman, lo que te piden es que la guía esté firmada. Una locura. Bueno,
Señor Víctor, eso ni en el mundo físico, ya claro, porque el fiscalizador te puede pedir ABC, de ahí que uno le acepte que tiene que ser ABC, porque el problema además con estos temas, bueno, que es una cosa que estoy seguro en algún momento va a tener que cesar. Ahora mismo, si bien más, yo les cuento mis experiencias en tribunal fiscal y en demanda contenciosa administrativa, o sea, cuando ya les toca revisarles a un superior que no es una, ¿cómo interpretan esto? De que la guía debe estar firmada o que debe estar el nombre de la persona que lo recibió, que debe estar el nombre de la persona con la que se gestiona. Estas características sobrereguladas, la verdad es que no han tenido el éxito que yo quisiera. O sea, al final se han podido revertir, pero por otras razones. O sea, todavía no hay jurisprudencia, salvo en un tema vinculado a devoluciones, pero por facturas, no por guías, en donde ya la Corte Suprema ha dicho que requisitos que no están en la norma, obviamente no son exigibles porque es una sobreregulación. Y lo que yo siempre postulo cuando voy en esta demanda, digo, oye, pero es que es ilógico que, o sea, si yo mañana le traigo una guía con firma, me va a decir, ya, pero tiene la firma, pero no tiene el nombre. Si le traigo el nombre, o sea, firma y nombre, va a decir, sí, pero no tiene el DNI. Si le traigo firma, nombre, DNI, va a decir, sí, pero no tiene el cargo. ¿No? Si le traigo firma, nombre, cargo, sí, pero tiene la fecha, sí, pero no tiene el sello, sí, olvídate, eso es de nunca acabar, o sea, yo no puedo aceptar en una fiscalización, por más dudas que tenga SUNAT, que me puede exigir información que no está regulada, porque si no yo voy a entrar pues, en una espiral, o sea, voy a caer en el juego que el fiscalizador quiere, ¿no? Y voy a entrar en una espiral del que no voy a poder salir, ¿no? Entonces cuando SUNAT me diga, oye, ya, pero la firma, estoy hablando de la física, la electrónica ya ni de locos, eso sería pues ya una absoluta ridiculez, ¿no? Porque como hemos dicho hace un momento a la pregunta de que si debo almacenar las guías electrónicas impresas, ¿no? Para la satisfacción del que me venga a revisar el fiscalizador de la zona, hecho, no, eso no es necesario, no es que no se pueda, sino que no es necesario. Al fiscalizador de la SUNAT que te pida una representación impresa de la guía, mándalo a pelar papas, o sea, eso no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser. En el mundo físico sí está ocurriendo esto. Yo diría, o sea, no es difícil imaginar que ya con guía electrónica me pidan algo parecido. ¿Eh? Y lo que trato de decir es, mira, ni con guía física ni con guía electrónica. Si alguien te dice, no, pero que la firma, que el sello, que el nombre, que la hora, no se olvídate, eso es un despropósito. Eso es buscar una razón pues para invalidar no solo la guía, pero dirá, bueno, ya queda invalidada la guía, ya qué va a pasar. Lo que va a pasar es que te desconocen el costo del servicio, no, de los bienes que están vinculados a ese traslado. Es terrible lo que está pasando ahora. Yo sé que estoy seguro que eso en algún momento va a tener un coto, alguien le va a tener que poner un parámetro, porque evidentemente, pues si bien hay facultades y la administración debe tener amplias facultades para fiscalizar, esto es un despropósito, ¿no? Si el señor Víctor no les haga caso cuando le diga, oye, la firma, las fechas, eso es una una sobreexigencia de requisitos que no están regulados, ¿no? Yo no puedo caer en ese juego. No puedo caer en ese juego por la razón que he dicho hace un momento, ¿no? Es una locura eso. No, ni en la guía, no en la guía electrónica, o sea, no en la guía física, menos en la electrónica. Eso no tiene ningún sentido. Insisto que no puedo caer en eso, ¿ya? Para compra de residuos con la guía manual emitida en guía del proveedor y después el pesaje ponía el tonelaje y facturaba, pero ahora con la electrónica están colocando cualquier cantidad. Sí, lo que debo decir es que ahí, justo les decía, ¿no? Este tema de la electrónica nos va a obligar a otras cosas, ¿no? Hay algunos clientes míos que están en zona de minería que me dicen, oye, ¿cómo voy a hacer la determinación de la cantidad una bocamina, ¿no? En un lugar que está no a tantos metros sobre el nivel del mar, que es de difícil acceso, obviamente no tengo una balanza industrial, la verdad es que hay que buscar alternativas, medios. Ellos están probando con algunas aplicaciones que permiten que a través de determinados smartphones o otros gadgets tratar de hacer por medición, ¿no? Por medición y altura, establecer un peso promedio dependiendo de los materiales, bueno, y aproximar, ¿no? Pero no queda de otra, pero luego no hay una solución, no hay una alternativa al medio a eso, ¿no? O sea, eso es un dato que debe estar desde el momento en que se genera la guía de remisión. Otra cosa que hay que quedar en claro es que la guía de remisión es un documento que sirve para sustentar el traslado, digamos, en una carretera pública, ¿no? Si el traslado se hace dentro de una concesión, por ejemplo, ¿no? En una zona que no es pública,
que es interna, por más grande que ésta sea, porque ustedes saben que hay concesiones que tienen varios kilómetros, varias hectáreas. El traslado que se haga dentro de esa misma zona privada, eso no tiene la obligación de sustentarse con una guía. Digo esto porque a lo mejor eso podría ser una alternativa para este caso en concreto, ¿no? La obligación de la guía es sustentar el traslado no una carretera interprovincial, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero ya en un lugar público, un lugar que no sea interno, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tengo por acá? La guía de remisión de transportista, si por motivo hubo un error al emitirla y pasado un día se puede dar de baja la guía y emitir una nueva indicando la fecha de traslado en observaciones que ya no se puede retroceder días más. La verdad que es que este tipo de situaciones, SUNAC no ha pensado en una alternativa. Yo la verdad que es que preferiría, bueno, tendremos que ver en cada caso en concreto de qué se trató el error. Por ejemplo, si me dice que el error es en el pesaje, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, la primera recomendación que hago aquí yo siempre es, mira, da de baja la guía y emite una nueva, en tanto no haya nada que te pueda exponer, o sea, puedes ajustar todos los documentos y todos los datos que están vinculados a este traslado, ¿no? Porque si tú haces un traslado, y luego dices, no, le doy de baja y emito otra nueva y ya no se puede arreglar todo lo demás porque, a ver, tienes procedimientos internos que ya identifican en una fecha distinta o anterior el ingreso de los bienes, ¿no? Pasas por garitas que tienen el control, ¿no? O sea, hay otras cosas que no te permitirían anular esa guía y emitir una nueva como si se tratase de un nuevo traslado para arreglar todos los datos. Yo lo que diría es no des de baja la guía, ¿no? Insisto, mi primera recomendación es da de baja la guía y emite otra que la sustituya, pero asumiendo que se trata de un traslado completamente nuevo, pero además ajustando todo lo que hay alrededor, o sea, todo aquello que te puedes poner que pueda dar cuenta que en realidad ese traslado no existió, era uno anterior, ¿no? Acomoda todo, o sea, hay documentos de ingresos, todo lo que tengas que acomodar. Ya, no, eso no se puede en mi caso, porque mira que, perfecto, si no se puede en tu caso, entonces no le dé de baja la guía. No, pero ¿cómo hago para demostrar? Mira, yo cuando me propusieron esta alternativa fue el primero que dije, no, eso no existe. Pero la verdad que es que ya en el día a día, a veces es menos, o sea, no se puede dar una solución cuando las normas no lo han establecido, ¿no? Pero lo que están haciendo muchos es ingresando un documento, ¿ya? Por señores SUNAT, en donde señalen esto, ¿no? O sea, es que ocurrió esto, hubo un error, el error fue tal, no se puede corregir porque ya los bienes llegaron, ya no sé, ¿no? Y está asociado al orden de compra tal. Igual, dar todos los datos de la trazabilidad que le permita más adelante poder identificar que se trató de esa operación, ¿no? Porque es en realidad la única alternativa que hay en eso la misma SUNAC lo llama antecedente de fiscalización y lo deriva a un área que se llama gestión de programación operativa de fiscalización. O sea, solo en el caso que mañana más tarde hagan una fiscalización, van a tomar en cuenta este documento. ¿No? En otro, bueno, y tú, por supuesto, tendrás que presentarlo, tu sellito por mes de parte, su número de expediente por mes de parte virtual, y tendrás que ponerlo como un antecedente dentro de tu legajo de contabilidad, ¿no? Es lo que se me ocurre, ¿ya? Eso es. ¿Cuál es la implicancia tributaria para el transportista cuando el remitente emite una guía con un QR adulterado, una guía falsa? Bueno, es que ahí lo que va a suceder es que tú has emitido una guía de remisión del transportista vinculado a una guía del remitente que no existe, ¿no? O si no existe, describe otros bienes, bienes de distinta cantidad, de distinto. Entonces, lo que va a ocurrir es que dependiendo de lo que tú hayas puesto en tu guía de remisión, porque claro, si tú trasladas esa misma información a tu guía de remisión del transporte y dices, bueno, es que yo he copiado la información de la guía del remitente, ¿no? Yo he hecho mía la información, ¿no? Y que eso no es lo que está a la vista, evidentemente a lo que te expones es al internamiento del vehículo, ¿no? Porque va a ser más visible todavía si la guía dice ABC y tú pones, porque es lo que estás recibiendo, X, Y, Z, ¿no? Peor si no existe, con mayor razón, ¿no? Este es un tema, bueno, si no existe, incluso si no existiera, yo creo que es menos lesivo para ti porque eventualmente se jugaría el comiso de los bienes, pero no necesariamente el internamiento temporal del vehículo. Recuerda que la sanción esta de internamiento temporal del vehículo también es pasible de que sea canjeada, digamos, a juicio de la SUNAT por una multa pecuniaria, ¿no? Que no es pequeña además.
Dice, buenas noches, nuestra empresa realiza ventas de clientes no domiciliados exactamente como exportación de bienes. Ya me preguntaron esto, ¿no? Ya le dimos alguna alternativa, algún alcance. Una consultación, una empresa, si una empresa alquiler vehículo a una persona natural, mediante un contrato de arrendamiento, o una persona jurídica, contrato de alquiler, el cual nos otorga una factura mensual para el traslado de mercancías, ¿habría algún problema con la guía de remisión electrónica, ya que los camiones no son propiedad de la empresa? Ya, pero justamente lo que decíamos, señor Carlos, ustedes, a ver, entiendo que ustedes contratan el alquiler de un vehículo y realizan ustedes el traslado, o sea, es como que ya yo alquilo el camión y lo tengo a mi disposición. Y cuando tengo que trasladar bienes, lo hago, ¿no? Utilizando un camión que no es mío, pero lo hago yo, en cuyo caso lo correcto es que se debe emitir una guía de remisión del remitente, yo, ¿no? La empresa del señor Carlos, y que además hay una guía de remisión del transportista. En principio, ¿no? Ya, pero como transportista, estoy diciendo que es una persona natural. Bueno, pero eso no inhibe que él pueda emitir guía de remisión de transportista. Pensando en esos supuestos que además han existido siempre, en el mundo electrónico se dio una alternativa que no tiene el mundo físico, ¿ya? Que es este supuesto, esta sección prevista en el segundo párrafo del artículo 3 de la RS 255. Cuando tú estés emitiendo la guía de remisión del remitente, casi en la última página, en la última cuadro de diálogo de Sonaco Operaciones en Línea o de tu software, ¿no? Te van a preguntar, ¿qué tipo de transporte es? ¿Privado o público? Tú tendrás que decir, transporte público. ¿Por qué público? Porque el camión no es mío, ¿no? Yo tengo un contrato de arrendamiento. ¿Ya? Cuando tú dices que el transporte es público, los datos obligatorios, además de señalar la fecha de entrega de los bienes, es que pongas el RUC y automáticamente jala la razón social del transportista. Pero cuando tú le pones que vas a cogerte la sección prevista en este segundo párrafo del artículo 3, ahí sí puedes consignar los datos del vehículo, ¿no? O sea, que básicamente es el código de autorización, ¿no? La TUS, el código, el certificado de habilitación vehicular, el que corresponda, si es que la unidad tiene una capacidad mayor a 2 toneladas métricas, los datos del conductor, ¿no? Su placa, perdón, la placa del vehículo, datos del conductor, que son la licencia y todo lo que está vinculado a ese transporte. Insisto, ¿para qué se utiliza esta sección? Este segundo párrafo del artículo 3 dice, ya, en estos supuestos, si el remitente, sin estar obligado, consigna los datos del vehículo, del conductor, ¿no? Entonces, el transportista ya no tiene la obligación de emitir su guía de remisión del transportista. Ya, y claro, no te dice la norma, pero te cuento que está pensado básicamente para los supuestos del señor Carlos. Ya, en ese caso, la guía de remisión del remitente electrónica con los datos adicionales del vehículo y del conductor, ya sustituyen a la obligación o liberan de la obligación al transportista a generar su guía de remisión de transportista, porque es una persona natural, porque es una persona jurídica que tiene otro rubro, no sé, ¿no? Pero recuerda que si el vehículo tiene una capacidad mayor a 2 toneladas métricas, siempre debe tener su autorización del MTC. Ya, acuérdate de eso. ¿Ya? Muy bien, eso es. Entonces, regla general, si el vehículo es mío, siempre tiene que haber una guía de remisión del transportista. Regla general. Y salvo que te acojas a esta sección, en cuyo caso la guía de remisión del remitente emitida por la modalidad de transporte público debe tener estos datos adicionales. ¿Ya? Bueno, y eso fue todo. Esa última pregunta ha sido súper interesante, señor Carlos. Le agradezco un montón. A ver, una última. Dice, buenas noches. ¿Cómo hago si yo traslado mi mercadería y hago autoventa? Vendo en el momento. Ah, ya. Usted que se refiere a que es un emisor itinerante. Eso está identificado, definido en la norma como un emisor itinerante de comprobante de pago. O sea, yo salgo sin saber cuál es el punto de destino, ni la identificación de quién va a ser mi comprador, porque yo no sé quién me va a comprar. Como usted bien dice, yo encuentro puerta a puerta ese comprador. Pues fácil, cuando usted que emite su guía de remisión, pruebe ahora mismo, terminando esta reunión en Sunaco Operaciones en Línea, vaya como motivo emisor itinerante de comprobante de pago, y ya con esa opción no le van a pedir a usted que ponga ni punto de llegada ni la identificación del destinatario. ¿No? Cuando tiene ese motivo de emisión itinerante, no le obligan a poner esos datos. Está ahí la opción para ver si es que los quiere, los pone. Pero si no los tiene, obviamente da siguiente y no los ha colocado. No te va a mandar un warning, un aviso que te dice, oye, estás emitiendo guía sin poner destino, no importa, tú ya sabes que es así.
En otro motivo, el destino es obligatorio. En el motivo emisor itinerante comprobante de pago, eso es un dato que no es obligatorio. Ni el destino, ni la identificación del destinatario. ¿Ya? Muy bien, eso ha sido. Le agradezco entonces enormemente a MIFAD por la oportunidad, a ustedes por su amable asistencia, por sus consultas, y espero que esta reunión les haya servido para estar más atentos a las obligaciones que entran en vigencia ahora, bueno, que ya están en vigencia, pero que seguro van a tener más preeminencia ahora en el 2025. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Muy amables. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta.